El tema de la familia y el bien común es un tema que dentro de esta semana tiene su importancia, porque la semana, el título es Familia, el trabajo y la fiesta. Es decir, para entender bien lo que es la dimensión laboral que se da dentro de una vida familiar, al igual que la dimensión no solamente de ocio y de descanso, el día del Señor también, el día de fiesta, es importante que entendamos cada uno de nosotros lo que nos decía ayer un poco Nicolás, cuál es el concepto de familia y qué es lo que se está generando también desde nuestra vida social, desde nuestra sociedad, para poder dar respuestas como cristianos, ¿no? Porque a veces yo creo que todos nos damos cuenta que ante situaciones como las que tenemos y que vivimos, somos incapaces de responder. Y decimos, bueno, es que no sé qué decir. Vemos las situaciones, por ejemplo, de separaciones, de divorcios, los dramas familiares, etcétera, etcétera, y muchas veces no sabemos ni qué recetas ni qué responder. Y todo esto viene de la cultura de la que vivimos y de la que bebemos. Como introducción, decir que una cosa muy importante es que todos nosotros estamos hechos para una vocación que es la vocación del amor. Es una vocación impresionante porque esto del amor es una palabra que muy utilizada, pero también muy descafeinada. Si yo hago ahora aquí una estadística, ¿qué es el amor para vosotros? Pues cada uno diría un aspecto diferente. El amor realmente no solamente es un sentimiento ni una emoción, sino que el amor es mucho más. ¿Y qué es lo que nos ocurre hoy en día? Que como el amor es una palabra polisémica, resulta que poco a poco, a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia, la palabra amor ha ido perdiendo no solamente su esencia, sino que hemos dado o hemos llamado amor a formas falsas de amor. Y este es el drama que vivimos hoy en la actualidad. Entonces, ¿cuál tendría que ser el primer objetivo de una pastoral familiar o de unos cristianos que quieren vivir una pastoral de la familia? Pues enseñar a amar. No hay unos materiales que salieron aquí en la diócesis que trabajó la Fundación Desarrollo y Persona. Aprendamos a amar. Es curioso, para amar necesitamos aprender, necesitamos una pedagogía. ¿Por qué? Porque como el amor no solamente es un sentimiento, sino que conlleva muchas dimensiones de la persona, es fundamental que nos enseñen a saber amar. No para que dirijan nuestra conciencia y nuestra libertad, sino para saber elegir lo que mejor nos conviene. Desde este punto de vista, hay un documento de la vida de la Iglesia, que es el Directorio de Pastoral Familiar, que ha querido ser un grito ante esta situación. A veces decimos, es que la Iglesia no da respuestas. Sí, da respuestas. Lo que pasa es que no leemos los documentos, porque como a veces son muy complicados o no los entendemos, los orillamos. Pero sí hay respuestas. Y lo primero que dice este documento es que hoy en día, ¿qué nos está ocurriendo? Que estamos pagando, dice el documento, las consecuencias de la revolución sexual de los años 60. Yo no la he vivido porque, como decía el obispo, soy de antes de ayer, ¿no? Entonces esto no me ha tocado, pero a lo mejor sí que he vivido en mí las consecuencias de esta revolución, ¿no? Entonces, esta revolución sexual, ¿qué ha hecho? Lo que ha hecho ha sido heredar una concepción romántica del amor que pone la fuerza del amor ¿en qué cosa? En el sentimiento. Esto es así de claro. Hoy en día, ¿qué ocurre? Me caso contigo. Bueno, primero no me caso. Primero vivo contigo. Y entonces probamos. ¿Qué es la lógica? Esa no es la lógica del amor. La lógica del amor es la donación total. Sin embargo, la lógica de la prueba es primero probamos y si esto funciona, seguimos adelante. ¿Y qué ocurre? Que como el amor se focaliza sobre el sentimiento, ¿qué pasa? Que te casas y a los 2 años ya no sientes lo mismo. Porque te han pasado muchas cosas en la vida, ¿no? Esto yo lo he contado más de una vez, ¿no? Allí en la parroquia de La Pilarica, ¿no? Yo estando en Roma, fuimos a cenar un día a un restaurante y como allí, por aprovechar el espacio, juntan tanto las mesas, estaba al lado de 2 señoras españolas y empezamos a hablar. Y me dijeron, mire padre, hemos venido a Roma, ¿sabe a qué? Digo, pues yo qué sé, que habéis venido a Roma. Dice, a celebrar nuestro divorcio. Digo, hombre, mira. Digo, no sabía yo que esto se celebraba. Y dice, sí, lo hemos venido a celebrar porque nosotras estábamos hasta el moño de nuestros maridos. Y me dijo ella lo siguiente, dice, ¿sabe qué ha pasado en mi matrimonio, padre? Dice, le voy a poner un ejemplo que no se le olvidará. Dice, el matrimonio, dice, es comparable a un jarrón de estos de porcelanosa, ¿no? De Isabel Preisler, de estos que salen así, que parece que no se van a romper, ¿no? Preciosos, pero son muy frágiles. Dice, ¿y qué ocurrió con nuestro jarrón? Que con el tiempo el jarrón se rompió. Dice, ¿y qué ocurrió? Pues que yo empecé a pegar el jarrón con loctite, ¿no? Fui pegando el jarrón. Oye, el jarrón por lo menos quedó reconstruido. Pero aún así me divorcié. ¿Por qué? Porque el jarrón lo había reconstruido yo sola. Es decir, en los problemas que tenemos actualmente dentro del matrimonio y de la familia entra el concepto del amor.
Si el amor lo ponemos como un sentimiento, claro, no solamente se rompe el jarrón, sino que se rompe la vajilla entera. ¿Por qué? Porque hoy me levanto y digo, qué bueno hace, y estoy tan contento. Pero a mediodía se pone nublado y ya me pongo triste. Entonces el sentimiento es algo que fluctúa, que cambia. Si nosotros nos dejamos dominar por la dinámica del sentimiento, arruinamos nuestra vida, no solamente en el matrimonio, sino en las relaciones con los demás. Por lo tanto, esta es una de las herencias que tenemos de lo que llamamos el amor romántico. Pero la Iglesia, que es muy sabia, ha vivido a lo largo de la historia también otras muchas revoluciones sexuales, ¿no?, que se han vivido en la Edad Media, cuando se habla del amor cortés, ese amor ideal, ese amor idealizado, etcétera, etcétera. Y todo esto llega a nuestra cultura. ¿Qué ocurre? Que tú naces como hijo, tú vas creciendo y vas bebiendo todas estas cosas. Y claro, de lo que vas bebiendo, lo que decía don Ricardo, la familia nos da muchísimas cosas muy buenas y la sociedad también, pero hay otras que nos van envenenando. ¿Qué ocurre? Que hoy en día tenemos un veneno que está ahí metidito poquito a poco, que va deteriorando las relaciones. Hoy en día vivimos en una cultura que se llama pansexualista. El pan es que todo es sexualidad. Y habría como tres cosas. En primer lugar, se reduce la sexualidad a la genitalidad. ¿Qué te dicen hoy los chicos? Yo hablo con los chicos de catequesis en la parroquia o cuando voy a un colegio. Dice, padre, es que a mí, cuando me pica, tengo una relación y no pasa nada. Es decir, por una parte va mi cuerpo, por otra parte va mi afectividad. Yo puedo tener una relación sexual contigo sin quererte, sin amarte. Es decir, hemos llegado a un punto en que se disocia el cuerpo de la persona. Por lo tanto, se reduce la sexualidad ¿a qué? A la genitalidad, a lo instintivo. Tengo ganas de hacer algo, dejo que mis instintos me lleven y lo hago. Me vais siguiendo, ¿no? Sí, si no me seguís, levantéis la mano, ¿eh? Segunda cosa, la conversión de la sexualidad en objeto de consumo. Esto es como antiguamente cuando se hacían las novenas. Señor, concédeme esto. Entonces ibas 9 días y te lo concedías y bien, Dios me ha escuchado, ¿no? Pues hoy, ¿qué ocurre? La sexualidad es objeto de consumo. Tú vas a un colegio y, depende de la institución que sea, dan de manera muy diferente la educación afectivo-sexual. En algunos casos van a los colegios y ¿qué les dicen con 14 años, 15 años? Mira, hijo, lo que tienes que hacer es, para prevenir problemas en tu vida, lo que tienes que hacer es aprender a usar el preservativo. Claro, esto es un drama, porque tú lo que le estás diciendo a un niño de 14 años es, haz lo que quieras porque si te proteges no tienes ningún problema. Esto no es enseñar a amar. Esto es reducir la sexualidad al objeto de consumo. Se puede consumir, se puede utilizar, lo puedo llevar a donde yo quiero. Y en tercer lugar, que esto es lo más fuerte, que lo decía ayer Nicolás, el juicio moral de considerar socialmente buena esta situación. Es que es normal. A mí me dicen, padre, es que usted es un carca. Digo, bueno, pues sería un carca, pero se considera normal. Es decir, no hay problemas. Sí hay problemas, porque luego con los años, cuando las personas luego tienen un matrimonio y una vida de fidelidad, hay problemas. Pero aparentemente no hay ningún problema, ¿no? Es decir, todo es normal. Claro, ante esta situación, yo creo que los que estamos aquí tenemos que redescubrir lo que es la vocación al amor, ¿no? Y de tal modo que hay una correlación entre la vocación al amor y la familia. Y la pregunta sería, ante esta situación que vivimos, ¿qué respuesta damos como cristianos? Es decir, ¿qué vamos a decir a nuestra cultura actual? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Desentrañar los engaños de la cultura, que nos impone ¿qué? Una antropología muy concreta. La antropología es el estudio del hombre. Nos está imponiendo actualmente una concepción del hombre muy concreta, que luego tiene unas consecuencias terribles para la dimensión afectiva y sexual de la persona. De este modo, nos podríamos preguntar en esta tarde, y aquí viene el tema, ¿realmente entonces, ya no solamente la familia cristiana, la familia es un bien? ¿La familia es capaz de integrar el amor de los esposos y de los hijos? ¿La familia ayuda al bien común? Estas son 3 preguntas fundamentales. Yo cuando estaba en Roma tuve de director de tesina al padre Noriega, que era, yo no sé, un estilo jesuita así rígido, y me tiraba todos los trabajos. Y me decía, hasta que no me hagas una buena pregunta, no haces una buena tesina. Y mira, y venga a pensar la pregunta, y venga a hacer la pregunta, ¿no? Hasta que uno encuentra una pregunta. Entonces, un buen trabajo tiene que tener una buena pregunta para dar luego una buena respuesta, ¿no? Entonces, realmente la pregunta es esta. La familia es un bien, la familia ayuda al bien común. Y ahora vamos a intentar dar respuestas a esto. Lo tenéis en el esquema muy clarito. Primer punto. ¿Cuál es el concepto clave para entender la relación entre la familia y el bien común? ¿Qué pensáis vosotros?
Tin, 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 tin. La persona. Claro. Es decir, si yo entiendo la persona de una manera muy concreta y muy determinada, así entenderé la familia y el bien común. Si yo entiendo la persona desde el punto de vista material, ¿qué ocurre? Que generaré unas políticas y unas actitudes sociales materialistas. Si yo entiendo el concepto del hombre desde una antropología teológica, donde es Dios el que me ha creado, el que me ha dado la vida, el que me ha dado una vocación, es totalmente diferente lo que se entiende por familia y por bien común. Por lo tanto, el concepto de persona es fundamental. ¿Cómo deberíamos entender nosotros el concepto de persona? Pues desde la tradición clásica, y como decía don Ricardo, también desde la experiencia que vive Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Por qué? Porque la originalidad de este pensamiento es la siguiente. Santo Tomás y Maritain diferencian dos cosas y establecen una relación entre la individualidad y la personalidad. Yo tenía un profesor en el colegio que ya se ha muerto, un fraile, que decía: yo soporto todo, dice, menos que me llamen individuo. Dice, yo ante todo soy una persona. Claro, es decir, ¿por qué son importantes la individualidad y la personalidad? ¿Por qué? Porque en cuanto individuo, porque yo soy individuo, estoy sometido ¿a qué? A la materia, al mundo físico, pero como persona, ¿de qué vivo? Vivo del espíritu y vivo de la libertad, la independencia, la creatividad. ¿Qué es lo que me hace la materialidad? La materialidad me cierra en mí mismo. Es decir, me cierra totalmente, y es la personalidad la que me abre al diálogo, a la acogida de las personas. Esto que estoy diciendo, que puede sonar a chino, es lo que se vive hoy. Los problemas relacionales. Yo lo que tengo delante no es un individuo ni una materia, es una persona. Si yo me cierro en mi individualidad, ¿qué buscaré? Mi propia subjetividad, mi propio yo, mis propios deseos. Entonces, la antropología tendría que favorecer el aspecto de la personalidad. Yo como persona, ¿qué tengo? Tengo un cuerpo y tengo un alma. Y no como dos realidades contrapuestas, sino bien unidas. Hay una unidad de mi cuerpo y de mi alma. Por lo tanto, la individualidad y la personalidad son dos conceptos que hacen referencia a una totalidad. Pero entendiendo que yo no puedo ser esclavo de la materia, sino que con mi persona estoy llamando a una totalidad. Tercer punto. La persona, si lo que según este concepto vamos a intentar construir todo un planteamiento filosófico y teológico. ¿La persona qué es? La persona es un todo abierto y generoso que se inserta ¿dónde? En la sociedad. Ahí está el punto. ¿Y cuál es la primera de las sociedades? La familia. Muy bien, la familia. Es decir, ¿qué es fruto de qué? Esto me hacía mucha gracia, porque yo ponía, es fruto de la unión de un hombre con una mujer. Y me decía mi director de tesis, anda, que tengamos que llegar a este punto de tener que decir ¿qué es la familia? La unión del hombre y la mujer, ¿no? Es decir, la unión del hombre y la mujer. Entonces, esta pequeña sociedad familiar que dice el Concilio Vaticano II y lo denomina como iglesia doméstica, ni más ni menos, se integra ¿dónde? En una sociedad mucho mayor, que es la sociedad civil, y en la que está presente el bien común. De hecho, ¿cuál es el fin de la sociedad? El fin de la sociedad no es nunca un bien individual, sino que el fin de la sociedad es el bien común, que tampoco es la suma de los bienes individuales, porque aquí viene el problema. ¿Qué entendemos por bien común? ¿El bien común es la suma de los bienes individuales? Pues estamos apañados, porque decimos todos los que estamos aquí hoy, vamos a votar a favor del aborto. Como esto es un bien para todos, automáticamente lo establecemos y lo imponemos a la sociedad. Eso no es el bien común. El bien común no es la suma total de los bienes particulares, sino que el bien común, ¿qué es? Es el bien de la comunidad, el bien de cuerpo social, el buen vivir de una vida de comunidad, de una comunidad. ¿Cuál es el problema que tenemos con este tema? ¿Cómo armonizar el bien común con el bien individual? Este es el problema que tenemos hoy en día los cristianos, que decimos, bueno, y yo que estoy en esta sociedad y que todo esto que estoy diciendo lo vivimos todos, ¿cómo integramos el bien individual con el bien común? Y entonces hay una respuesta, ¿no?, que es la relación entre la individualidad y la personalidad, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, el hombre como individuo se somete a la sociedad, es parte de la sociedad, pero como persona la relación es contraria. Es decir, ¿nosotros estamos por encima o por debajo de la sociedad? Pues como personas estamos por encima. Por eso yo tengo derecho, por ejemplo, en el caso del aborto, a la objeción de conciencia, ¿no? Porque estoy por encima como persona. Entonces, el hombre, de tal modo, tiene que fijarse que hay aspectos de esta conciliación que son fundamentales. ¿Y para esto qué es importante también?
Para conciliar el bien común con el bien individual es importante el derecho. Mañana Javier Marijuán nos hablará un poco del tema del derecho. ¿Por qué es importante el derecho? Porque el valor del derecho, vamos a decirlo, como tal, que regula las relaciones, tiene que ser un derecho que esté muy bien fundamentado. ¿Cuál es el problema actual? La situación actual que tenemos es que hoy en día el derecho positivo, los derechos y los deberes del ciudadano no dependen de la ley natural. Y aquí tenemos el problema. ¿Sabéis qué es la ley natural? La ley natural es esa ley que se inscribe en nuestro corazón y que nosotros nacemos con ella. Y entonces esa ley, ¿a qué te impulsa? A vivir en comunión, a respetar la vida del otro, a vivir en reciprocidad. Y hoy en día te dicen, desde las filosofías y las antropologías, demuéstrame dónde se fundamenta esa ley. Porque claro, tradicionalmente el pensamiento tomista dice, la ley natural depende de quién, de la ley eterna. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la ley eterna? Dios. Por lo tanto, Dios, a través de los principios de la ley natural, que viene de la ley eterna, se concreta luego en un derecho positivo y se regulan unas normas y unas relaciones entre los ciudadanos. Hoy en día esto es un problema, porque claro, negamos la ley natural, se cae absolutamente la objetivación de lo que es la vida de la persona, ¿no? Claro, y esto tiene mucho que ver con otro problema que tenemos actualmente, que es no aceptamos que nadie nos imponga nada. Como a mí me dicen en la parroquia, es muy gracioso. Dices, ¿tú qué te crees? Porque lo diga el Papa y los obispos lo vamos a hacer. Digo, pues si no es cuestión de eso, de que lo diga el Papa y los obispos. O te dicen, a mí me gusta, como decía un amigo mío en un bautizo, dice, a mí me mola mucho el tío el Jesús por los milagros que hizo. Ya la iglesia no me gusta tanto. Dice, pero el Jesús me gusta. ¿Por qué? Porque hay como una negación de una autoridad. Claro, negamos la autoridad. ¿Por qué? Porque no entendemos que la autoridad está al servicio del bien. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos estos dramas que decimos, no, lo mejor es que acordemos entre nosotros lo que es lo mejor y de esa forma, pues vamos tirando. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? Os voy a contar un caso. Cuando estaba en Roma, confesando una chica, me dijo, padre, me vengo a confesar y no tengo conciencia de pecado. Claro, la deformación absoluta de la conciencia. Como no hay una objetivación de la moral, no hay tampoco una ley natural que pueda sustentar unos principios de derecho y unos principios morales. ¿Sobre qué se basa todo? Sobre la opinión. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se va destruyendo esto. Yo esto que os digo, me imagino, si me vais siguiendo, es lo que tenemos, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Actualmente en la sociedad. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el derecho se ha convertido en un derecho arbitrario, según unos acuerdos, según unas leyes, ¿no? Seguimos más adelante. Claro, para luchar contra esto o para dar una respuesta, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer nosotros como cristianos? En primer lugar, ver esta realidad. Verla claramente, porque cuando uno lo ve, dice, ay amigo, te he pillado. Ya sé dónde está el punto débil de la cultura, está aquí. Un concepto falso de persona, un concepto falso de ley natural, un concepto falso de derecho, te pillé. ¿Y ahora qué haces como cristiano, como persona? Pues dices, vamos a ver, lo que tenemos que hacer es plantear un buen concepto de persona, de bien común y de derechos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que la persona vive en una sociedad, ¿por qué? Porque la sociedad le aporta una serie de bienes que él necesita. Ayer decía Nicolás la educación en valores, pero tendríamos que matizar, porque más que la educación en valores, tendríamos que decir la educación en virtudes. Porque los bienes que tenemos en la sociedad y que se nos ponen delante, los tenemos que elegir. ¿Cuál es lo que nos pasa a todos? ¿O qué nos pasa a todos? Que ante distintos bienes tenemos que elegir uno. ¿Cuál elegimos? Claro, una persona que ha sido educada en virtudes tiene esa capacidad, porque ¿quién es el virtuoso? El virtuoso no es el que sabe tocar muy bien al piano, ese tendrá mucha habilidad. El hombre virtuoso, según la filosofía, es aquel que tiene capacidad para elegir lo que mejor le conviene en cada momento. Que esto es una gozada. Es decir, si te han formado bien, ¿qué ocurre? Que ante distintos bienes dices, esto es lo mejor. Y eliges. Entonces, si fortalecemos la educación, si fortalecemos esta educación en virtudes a través también de la familia y de los contextos educativos, ¿qué ocurre? Que entonces esto se va fortaleciendo. Además, la familia proviene, como decíamos al principio, de una comunión primera, que es la comunión entre el marido y la mujer. ¿Por qué están juntos el marido y la mujer? No como dicen muchos, dice, vaya pesada, tengo que aguantarla, vaya plasta mi mujer. Y dice el otro, pues anda, que tú llevo ya 40 años aguantándote.
No, eso no es. ¿El matrimonio para qué es? Es una comunidad con el fin de ayudarse mutuamente, de obtener una vida buena, de tener, si Dios los quiere, hijos, darles vida y una educación. Y esto, ¿qué hace de la familia, por tanto? Un bien. Y esto es un bien, y esto está por encima del Estado, porque esto es un bien. Antes que el Estado estaba la familia. Lo que pasa aquí ahora, pues como nos estamos ahí, como, no sé cómo decir, como teniendo miedo a otras cosas, pues nos callamos. Pero la familia es un bien. Y claro, si vosotros vais a los relatos del Génesis y vais a las catequesis del amor humano que escribió Juan Pablo II, uno describe en esos relatos la gozada que es conocerse el hombre y la mujer. Si veis, en el segundo relato de la creación, dice que primero creó al hombre. ¿Y qué le ocurre a este hombre? Le dijo Dios, dice, te doy la capacidad para poner nombre a todo lo creado. Y llegó el hombre, pum, pum, puso nombre. Pero había algo que pasaba. Y entonces dijo Dios, pues mira, te voy a dormir, que no fue el hombre el que dijo hazme una mujer, sino que fue Dios. Le dijo, te voy a dormir. Y lo durmió, y de la misma costilla, es decir, de la misma materia, de la misma naturaleza, de la misma dignidad, nace la mujer. ¿Para qué? Para vivir en comunión. Hace poco un gitano me decía en el barrio, dice, padre, ¿cuánto me gusta ir al culto? Digo, anda, ¿y por qué te gusta ir al culto? Dice, porque nos han explicado, dice que Dios ha hecho el hombre y que la mujer es para el hombre. Dice, me encanta esta doctrina. Decía él, digo, toma, digo, tú sí que haces una buena aplicación, ¿no? Claro, decía él, dice, Dios me ha creado a mí, pero mi mujer es para mí. Digo, bueno, pues mira. Entonces, el hombre y la mujer, ¿no? Antes del pecado, ¿cómo viven los dos en el relato del Génesis? En comunión, comunión de amor, comunión de vida, entre ellos y con Dios. ¿Qué pasa con el pecado? Pues lo que pasa, el pecado es de libro, porque claro, es muy bonito, ¿no? Dice, en forma de serpiente le dice a Eva, mira, bueno, Dios le dice lo de siempre, mira, de todo podéis comer menos del árbol que no es el manzano, dice, del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, claro, lo que nos pasa, le dices a un niño, hijo, no metas los dedos en el enchufe, y al día siguiente está el niño electrocutado, ¿no? Pues esto es lo mismo, el corazón del hombre es así, la tentación. Y diría Eva, le dice a la serpiente, anda, come, no seas tonta, y diría ella, pues sí, total, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Come y le dice al otro, dice, anda, acompáñame, que es lo que siempre hacemos. Cuando tenemos un pecado decimos, no, mejor acompañados que solos. Y dice, anda, ven para acá tú también. Y ya pecan y se produce una fractura. Y ahí está el pecado. ¿Cuál es el pecado? Que antes del pecado hay una comunión plena con Dios y entre ellos, con el pecado se rompe la comunión. Entre ellos y con Dios. Y eso es lo que nosotros arrastramos. Pero aún así, San Pablo nos dice en la carta a los Efesios que el matrimonio es un misterio que lo refiere a Cristo y a la Iglesia. Ni más ni menos. O sea, hasta antes del concilio se hablaba mucho de la vida perfecta, de la sociedad perfecta, de la vida religiosa como lo más perfecto, de la vida sacerdotal. Después del concilio se nos dice que la vocación matrimonial es una vocación fundamental. Es que la mayoría de los cristianos estáis casados. Entonces, esto es una buena noticia para vosotros. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una oportunidad para vivir en comunión. Luego vendrán todos los días que vengan, pero es para vivir en comunión. Claro, cuando el marido y la mujer se entregan en el acto conyugal, se unen dos dimensiones, que lo dicen muy bien los documentos de la Iglesia. La dimensión unitiva y la dimensión procreativa. Entonces, dos dimensiones tan importantes quedan unidas en un acto conyugal y por eso decimos la apertura a la vida. Y vienen los hijos. ¿Y qué se constituye cuando vienen los hijos? La familia. Por lo tanto, si esto no es un bien, la familia. ¿Qué es la familia? Una comunidad de personas, una pequeña sociedad. ¿Y cuál es el fundamento de la familia? ¿Cuál es el fundamento? A ver, que lo hemos dicho al principio de la conferencia, la palabra descafeinada, ¿cuál era? El amor, claro. Es decir, ¿qué es lo que une una familia? El amor. El amor total, es decir, que es la fuerza interior que plasma y vivifica la comunión familiar. Entonces, el amor es una riqueza que influirá en la sociedad. La definición de Santo Tomás de Aquino de amor es impresionante. Dice, ¿qué es el amor? Dice, el amor es querer siempre el bien de la otra persona. ¿Y qué es amar? Dice, sentir la presencia del amante en el amado. La palabra presencia. Claro, yo tenía un amigo mío que tenía en su casa una caja de colillas y yo le decía, digo, ¿pero para qué tienes esta caja de colillas si no fumas? Dice, es que son las colillas que fumaba mi abuelo y cuando miro las colillas me acuerdo de mi abuelo. La presencia. Claro, tú te has casado con tu mujer o con tu marido, entras en una habitación y huele a perfume y dices, ya he estado aquí. La presencia. Pero la presencia no solamente la reconoces en lo externo, sino en lo interno. Porque cuando tú te casas,
resulta que el grito de aquel primer hombre dijo: ¡Hola! Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y claro, eso es una presencia tan importante que marca la vida del matrimonio y marca la vida de la familia. Entonces, en esta reflexión, ¿qué es lo que observamos? Que la familia es un bien. Yo creo que ha quedado claro. Que además no solamente es un bien, sino que aporta bienes que ayudan a la construcción del bien común. Y más que aportar, yo creo que la familia lo que hace es generar bienes. ¿Y qué bienes genera la familia? Pues mirad, en primer lugar, lo que genera la familia como bien es el hecho de vivir la complementariedad entre el hombre y la mujer, la diferencia sexual, como una llamada a la comunión. Esto es un primer bien. Esto es algo que estamos llamados a vivir y que las familias cristianas deberían vivir en primera persona. Y este es el mayor testimonio, la fuerza de la comunión. ¿Cuándo uno descubre verdaderamente lo que es el amor? Cuando lleva ya unos cuantos años de matrimonio y dice: fíjate, ya llevo no sé cuántos años y todavía te sigo queriendo. Y va cambiando la forma, porque claro, los hijos te hacen cambiar la manera, tantas cosas. Pero te sigo queriendo y quiero vivir la vida contigo. Lo mismo en la vida sacerdotal. A medida que van pasando los años, te van pasando cosas y las vas integrando, porque la palabra es la integración. ¿Qué ocurre? Que uno va madurando, va creciendo humanamente y espiritualmente. Por lo tanto, ese es el primer bien, la complementariedad. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo bien del matrimonio? Pues es la fecundidad, que no solamente la tenemos que entender en sentido biológico, porque dos personas que no pueden tener hijos, si se quieren y se aman profundamente, ya su amor es fecundo. Ayer nos decía Nicolás el tema de la adopción. Claro, la adopción no es que yo tenga derecho, porque hay padres que dicen: como no podemos tener hijos, yo tengo derecho a adoptar un hijo. No. El que tiene el derecho es el hijo, no tú. Porque el hijo es un regalo, es un don, es un fruto. Por lo tanto, el segundo bien es la fecundidad, que si no es en sentido biológico, puede ser también a través del amor fecundo, ¿no? Y cuando nacen los hijos, pues ¿qué ocurre? Pues que la familia se convierte en un don y en un bien para la sociedad. ¿Qué es lo que hace esto de la familia? Que esto es muy importante, el tercer bien. Una escuela hacia la contemplación. Yo, como estoy hablando aquí a matrimonios que son cristianos y a personas cristianas, esto es muy importante. No solamente tenemos que mostrar al mundo que se puede vivir la complementariedad, la comunión y el amor, sino que tu vocación te tiene que llevar a la santidad. Y la santidad, yo recuerdo un día en misa de niños que les pregunté a los niños: ¿vosotros queréis ser santos? Y dijo una niña: yo no. Digo: anda, fíjate. ¿Y tú por qué no? Dice: porque todos los santos tienen dolor de cabeza. Digo: anda, ¿y eso? Dice: ¿no te has fijado el tornillo que tienen aquí en la corona, aquí en la cabeza? Digo: mira, ¿ves? ¿Cuál es nuestro concepto de la santidad? Pues algo que está en las peanas, que está alejado de nuestra vida. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo dice clarísimamente, ¿qué es la santidad? La unión íntima con Cristo. Y esta unión íntima con Cristo, ¿dónde la vivimos? Cada uno en nuestra vocación. En la vocación sacerdotal, en la vocación religiosa, en la vocación matrimonial. Porque las tres vocaciones son vocaciones esponsales, ¿eh? No solamente el matrimonio es la vocación esponsal, sino también la vida sacerdotal y la vida religiosa. Por lo tanto, plantear el matrimonio y la familia como un camino de contemplación hacia el encuentro con el Señor y que ese Cristo se haga presente en el matrimonio. Ese es el tercer bien. Cuarto bien que aporta la familia, el campo educativo. Esto es un tema interesante. La familia influye enormemente a la hora de forjar la educación moral de los hijos. Es decir, si una de las propiedades del bien común es la moralidad, ¿dónde se forja la moralidad? En la familia. La familia es la primera escuela donde los hijos aprenden las capacidades necesarias para vivir y desarrollarse en la sociedad. Pero ¿en qué campos la familia influye de una forma decisiva? En la educación religiosa y en la educación moral, en estos dos campos. La educación moral, ¿qué quiero decir? La formación de la conciencia. Es decir, como padres, formáis a vuestros hijos a través de la educación. ¿Cómo? No a través de un conocimiento por connaturalidad ni de un conocimiento metafísico, sino a través del amor. ¿El amor qué es lo que permite superar en las relaciones de familia? El egoísmo. Claro, cuando los niños son pequeños, ¿qué dicen? Esto es mío. Y te dice tu padre: no, esto lo tienes que compartir con tu hermano. Ay, amigo, ahí está la primera educación moral, ¿no? Formación de la conciencia, ¿no? Romper el egoísmo.
Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el amor de los padres, el amor filial entre los hijos y el amor fraterno entre los hermanos configuran una educación. Y también una educación religiosa. Porque claro, no se trata de decir, yo quiero que mi hijo cuando sea mayor vaya todos los domingos a misa y que mi hijo haga todas las cosas que yo hago. No, porque eso no lo vamos a conseguir. Pero lo que sí que podemos intentar es educar religiosamente a nuestros hijos. ¿Cómo les educamos? También con el ejemplo. Lo que decía ayer Nicolás, esto me recuerda mucho, recién llegado a Roma, en el año 2000, no, ya no me acuerdo. Bueno, recién llegado, hizo el Papa un encuentro con todos los niños que habían hecho la primera comunión. Entonces un niño muy gracioso le pregunta al Papa en italiano, bueno, yo lo voy a decir en español, le dice, querido Papa, dice, vamos a ver, explíqueme una cosa. Dice, yo he hecho la primera comunión. Pero claro, mi catequista y el cura me dice que tengo que ir a misa, pero mi mamá y mi papá se marchan al supermercado y no me llevan. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Santo Padre? Y el Papa se reía y hacía así, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos decir que para nosotros es importante la fe y la vida creyente si luego no lo vivimos? Claro, entonces esto lo ven los hijos. Y lo que les tenemos que ayudar es que cuando vayan a llegar al momento de la adolescencia, que es el momento crucial donde se despierta la vida moral, que ellos también tengan la capacidad para decidir sí o no. Es decir, intentar forjar un camino para que se puedan encontrar con el Señor a través de la familia, que es un mensaje precioso. Y esto es a través del ejemplo que podamos vivir todos, ¿no? ¿Yo qué quiero de todo esto? Pues que este elenco de bienes, ¿qué es lo que hacen? Hacen de la familia un bien, un lugar privilegiado de construcción tan importante como es el bien común. Si todas las familias intentáramos vivir de esta manera y con esta perspectiva, construimos. Es decir, lo que decía ayer Nicolás, no hay que irse a los políticos y que la culpa la tengan los políticos tendrán lo que tengan que hacer, pero nosotros como familias, ayudarnos a vivir y en contagiarnos unos a otros, porque claro, el problema que también se ha metido dentro de la vida de la Iglesia, que también lo dice el Papa muchas veces, ¿cuál es? La secularización interna. Claro, ¿qué ocurre? Que hemos tenido una época que hemos planteado un cristianismo de mínimos. Y Jesús siempre plantea una exigencia, un máximo. ¿Qué hemos hecho hoy de Jesús? Un abuelo. Claro, es que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Dios te perdona todo. Pues eso es un abuelo. Dios es un padre. Y si es padre, te educa. Y si te educa, te corrige. Y si te corrige, te exige. Pero no en plan de decir, hay que ir como una exigencia de una marcha militar, sino que te exige con el amor. Ahí está el punto, ¿no? Este es un reto. Acentos que no conviene olvidar, que es el tercer punto que tenéis ahí. Vamos a ver. Yo creo que el primer acento es recordar lo que decíamos al principio, la grandeza de la persona, sus derechos ante el Estado, su emergencia del bien común intrínseco, que se ordenan directamente al amor de Dios. Y desde aquí nace toda, yo creo que una exaltación de la persona, ¿no? Es decir, la persona. Es muy importante cuidar a las personas. En segundo lugar, segundo acento importante, la relación entre la familia y el bien común solamente se puede lograr si cuidamos inicialmente la vida de la familia, donde están las personas. En la familia están las personas. Por tanto, matrimonio y familia son algo tan especial que además, como hemos dicho, con los relatos del Génesis, ¿dónde se inserta? En el evento de la salvación. Es que Dios instituye el sacramento o el matrimonio, ¿para qué? Para que los esposos se puedan salvar y para que sean un bien en la sociedad. Tercer acento. Claro, de esto que se desprende, que el matrimonio no es una esclavitud, que el matrimonio es un regalo. Claro, ¿dónde tenemos el reto los que estamos aquí? Claro, pues ¿dónde lo tenemos? Previo al matrimonio. Ahí tenemos que echar el resto. Y ahí tenemos que ayudar a las, no quiero decir parejas, porque esto de las parejas suena a pareja de canarios, pareja de grillos, no. Tenemos que ayudar a los novios a que hagan un proceso, claro. Aquí, esto yo ahora que estoy aquí de delegado lo voy a decir, ya voy a aprovechar. Hoy en día nuestros cursos prematrimoniales ¿responden a la sociedad actual? No responden. 3 días de una charla no solucionan, no digo que solucionen nada, a lo mejor dan una pequeña visión. Y tendríamos que pensar todos, como reto, ¿qué podemos proponer a aquellos que vienen a pedir el sacramento del matrimonio? Porque luego el problema es el siguiente. Tú te casas por la iglesia y entonces te van mal las cosas y te divorcias y dices, la iglesia es una carca,
una retrógrada. Para. Pero realmente a ti te han enseñado lo que es la belleza del amor, la belleza del matrimonio, el compromiso al que tú te obligas a partir de ahora de que tú te casas. Ahí está el asunto. Entonces, si tú no lo conoces, ¿qué ocurre? Que luego vienen los problemas. Y hay un gran desconocimiento, un desconocimiento generalizado. Y aquí tendríamos que pensar todos qué proponer, ¿no? Por lo tanto, el matrimonio es un regalo. Es un regalo que nos ayuda a vivir la comunión con Dios y con los hombres. Claro, si tú vives bien tu vocación matrimonial como tu vocación sacerdotal, ¿qué ocurre? Pues que vas a vivir en unión con Dios y con los demás. Aún así, yo creo que el matrimonio también nos regala un acento importante, la donación, la reciprocidad, la valoración del otro. O sea, qué pena cuando te encuentras con un matrimonio y uno de los dos está totalmente anulado. Eso es que no van bien las cosas. El matrimonio, si viven en el amor que es expansivo y difusivo. El amor que no es correspondido es un amor que te cierra en ti mismo. Cuando tú no te sientes querido, te cierras y además sufres. Por eso los griegos nunca decían que Dios era amor. ¿Por qué? Porque atribuir a Dios la palabra amor era decir que Dios sufre. Claro, porque el amor nos hace vulnerables. Cuando queremos y amamos, sufrimos. Entonces, el amor que es verdadero es un amor que se expande. Cuando tú quieres a la gente te quiere a ti y ese amor se transmite. Entonces, con esto, cuarto acento, y ya voy a ir terminando, el tema educativo. Claro, hoy en día me vais a decir la pedagogía de los colegios y de los institutos, ¿de qué depende? Depende de las ciencias positivas, experimentales y cuantitativas. No se plantea el decir que dependa por ejemplo, la pedagogía de una buena filosofía. Eso se ha eliminado. Entonces, donde no hay una buena filosofía y hay una buena antropología, ¿qué ocurre? Lo de hoy. Una ciencia muy tecnificada, gente muy tecnificada. ¿Para qué? Para que se rompa a los 2 días, porque humanamente han quedado totalmente vacíos y rotos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de la educación? Un buen educador, ¿qué es lo que hace? Junto con los padres y la sociedad, construye personas. Claro, en la educación no estás con tornillos ni con máquinas de tabaco, estás con personas. Y tú tienes un niño desde los 3 años e intentas a través de la formación ir esculpiendo y transformando eso que tienes ahí delante. ¿Para qué? No solamente para que sea un buen ciudadano, sino para que sea una persona que sea capaz de elegir lo que mejor le conviene. Ese es el fin de la educación, ¿no? Y esto tiene que ver pues, con la educación moral y con la relación religiosa. Ya termino diciendo que la familia, por tanto, ocupa un lugar privilegiado porque nos permite reconocer nuestra identidad. La familia es un bien, es capaz de generar bienes y ayuda de este modo a la construcción del verdadero bien común. Y yo creo que con esto tenemos suficientes ideas para tener ahora un pequeño diálogo, para compartir y para todos animarnos a la hora de transmitir algo tan bonito como es la familia y el bien común. Gracias.